Senador Ariel Ávila, feliz día. Juan Roberto, ¿cómo me le va? Feliz día y muy amable por la invitación. Y un saludo a María Camila. Y aquí los escucho de toda la vida los fines de semana. De toda la vida. Bueno, senador, una semana que termina con cosas muy previsibles, pero con muchísimas preguntas. Y más allá, pues, de las reflexiones o consideraciones económicas, hablábamos hace un rato con Oscar Darío Pérez, hemos hablado con expertos económicos sobre la implicación que tiene para el futuro del presupuesto nacional el que se haya hundido la reforma tributaria. Hay unas muy profundas reflexiones políticas. Estaba leyendo un artículo muy interesante de La Silla Vacía de Edgar Quintero Herrera, y él dice que el hundimiento de la tributaria expone el declive del poder de Petro. ¿Usted lo ve así? Y mañana seguramente tendremos, es probable que se termine ya de hundir la reforma política, porque va a ser imposible casi que aprobarla por tiempos como el texto de Cámara. Pero ya explico eso. No, mire, Juan Roberto, yo creo que el declive de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo lo logró detener un poquito el ahora ministro Juan Fernando Cristo, porque esto pudo haber sido una batalla campal que ahora va a ser el otro semestre. Yo sí creo que ya llegamos al fin de lo que podría pasar el gobierno como reformas, y lo que no pasó pues ya se va a quedar así y no va a pasar nada. Entonces, ¿qué se logró? En el caso de jurisdicción agraria ya se había aprobado una reforma constitucional, una ley estatutaria, y ahora le faltan los 2 debates en plenaria, que eso irá en el mes de febrero, que en teoría yo no le veo problemas a eso porque logró un consenso. Se terminó de aprobar la reforma al Sistema General de Participación y el otro semestre se termina la reforma a la justicia, y yo creo que hasta ahí llegó. Yo creo que reforma política, incluso pasando que digamos que pasara, yo no le veo ambiente el próximo semestre. Veo que la reforma a la salud, así pase esta semana que entra en extras, va a ser imposible. La reforma laboral pues está prácticamente en santos óleos. Entonces yo creo que se terminó la posibilidad de pasar reformas, y ya el Congreso del otro año va a hacer otra cosa, pero no lo que ha venido pasando. Sí, senador, pero puntualmente con el tema de la ley de financiamiento y esa ruptura con las relaciones con las comisiones económicas, usted ve que ya, usted nos menciona que Cristo es el Salvador, pero también se está tragando unos sapos enormes ahí, y uno lo ve que el margen de maniobra es casi que nulo en temas como estos. Él casi que ni se quería aparecer el día que se hundió la tributaria. Sí, lo que pasa, bueno, a ver, yo creo que lo que marcó la semana pasada el hundimiento de la nueva tributaria, que además era claro que se iba a hundir, digamos, yo creo que solo el presidente tenía esperanzas en eso, nadie más sabía o pensaba que eso fuera a pasar, es que se termina de romper las relaciones con la presidencia del Senado. Mire usted lo que pasó esta mañana o anoche. La reforma política quedó en el punto 8º, mañana siendo el último día de ordinarias, como castigo a lo que dijo el presidente Petro por parte del presidente del Senado. Yo creo que más que una ruptura con las económicas que ya estaba pasando, aquí se termina de romper las relaciones con el presidente del Senado. Y lo otro que hay que tener claro es que la mayoría de ministros del gobierno no entienden las relaciones con el Congreso. Entonces allá nomás al Congreso van 2 o 3 ministros, los demás no, y pues por tanto también se hunden todas las reformas. Y un último comentario, María Camila, pero es que además la campaña presidencial y las campañas se adelantaron. Sí. Ya tampoco nadie está interesado en lograr acuerdos o consensos para pasar reformas. Yo creo que ese tiempo también ya se acabó, así existiera mejor disponibilidad. Y el escándalo de gestión del riesgo, sí, mire, senador, ese panorama, ese rompecabezas y esa foto que usted nos dice que va a ser una batalla campal el año entrante, pero antes de irnos al año entrante, y un poco en la misma onda de lo que pregunta María Camila, es ¿hacia dónde va el gobierno? Y se lo pregunto porque, como bien lo dice este artículo de La Silla Vacía, ya, excúseme la expresión, voy a tratar de traducirla, ya no le comen cuento en el Congreso al presidente, dice este artículo de Edgar Quintero, por la pérdida de poder político. Con ese capital político como está, la bitácora del gobierno, ¿hacia dónde apunta? Hacia la radicalización, que fue lo mismo que pasó cuando él fue alcalde de Bogotá. Es decir, yo lo que veo es que después de este remesón ministerial que se va a dar en las próximas semanas, a más tardar la última semana de enero, lo que va a hacer el presidente es comenzar ya ahora sí a gobernar a terminar de sacar los menos petristas y gobernar con los más petristas, y eso va a llevar a que se radicalice
¿Y eso el qué? gobierno y las relaciones con el Congreso van a terminar siendo en si hay mociones de censura o no y cómo terminan las votaciones. Sí. Y va a terminar siendo la batalla campal. Ese es el escenario para el cual vamos. Y con ese escenario, esa radicalización del presidente que usted dice que es muy similar a la que pasó cuando fue alcalde de Bogotá, claro, es que con la alcaldía de Bogotá tenía los réditos de buscar una carrera política. Esa radicalización, ¿qué le va a significar al presidente y a su gobierno? Yo lo que veo, Juan Roberto, va a haber mucho ruido mediático y mucha confrontación, pero al final no va a pasar nada ni para un lado ni para el otro. Es decir, el presidente no va a poder hacer las grandes transformaciones que quiere, va a quedar como en una cosa de tablas, como una cosa estancada en la vida real y no van a haber, digámoslo así, sí va a haber mucho ruido político, pero no van a haber grandes transformaciones. Lo que uno le diría al gobierno, porque hay temas es que no hay plata, pues la plata está en fiducia, lo que pasa es que no la han ejecutado. Mire lo del Ministerio del Deporte, una ejecución apenas del 28%. Es que eso es una barbaridad, senador, es que uno no entiende y no logra uno asimilar cómo es posible que hay problemas, dificultades económicas, hay un hueco fiscal enorme, el presupuesto del año entrante con esa situación y mire, es decir, hay plata en fiducias. Mire lo que está pasando con el de la igualdad, con el del deporte, educación. ¿Cómo se entiende eso? Pues mira, yo lo que diría es que el gobierno se tendría que dedicar es a nombrar ministros que ejecuten la plata que ya existe. Eso sería lo que tendría que pasar, pero al final yo creo que el presidente se va a radicalizar. ¿No? ¿Qué es lo que pasó este año? Por todos los escándalos de corrupción, los ministros entraron en pánico de ejecutar plata. Entonces usted sabe que si usted no ejecuta la plata, el siguiente año lo castigan, es lo que dice la norma. Sí. Entonces, para ellos decir que ejecutaban, mandaron a fiducias. Y las fiducias, pues, es mandar la plata al banco sin ejecutar. ¿Cuál es el problema? Que usted esa plata no la puede disponer ya libremente. Es una plata que quedó en una fiducia que está comprometida para unos temas, no para lo que usted quiera. Entonces, al final, sí, digamos, hay unos problemas de plata, ese flujo de caja, y la plata está en fiducias, pero se tiene que ejecutar en lo que se estableció el año pasado y principios de este año. Entonces sí es como una carambola complicada de solucionar. Senador, pero mire que usted nos dice que el presidente se va a radicalizar viéndose con el agua al cuello en el Congreso puntualmente, pero a ese remesón ministerial que tendría lugar en los próximos días, súmele que los radicales también se salen para liderar la campaña a las elecciones del 26. ¿Cómo se va a nivelar eso entre un gabinete que le diga sí a todo, pero cuando se le van los petristas pura sangre para asumir ya lo que tiene que ver con el 26? La mayoría de ellos van a renunciar para ir a la lista de Senado. No sé quiénes renuncian, pero pues uno inicialmente dice por lo menos debe haber 10 que renuncian, pero no sé si van a renunciar, porque en eso va claro. Pero pues ahí sigue una segunda línea muy cercana al presidente, que es la que va a terminar estando en los ministerios. Es decir, yo no veo que vaya a cambiar una línea a no petrista. Creo que va a terminar siendo muy petrista para su último tramo, y la salida de muchos de estos a hacer campaña pues va a radicalizar aún más el discurso, porque pues ahora sí van a estar en la confrontación política, y a su vez la oposición va a estar en lo mismo, es decir, también le va a interesar radicalizar pues para sobresalir con el gobierno. Entonces, yo creo que terminó este tiempo del gobierno y vamos a otro tiempo del gobierno colombiano, que ya no va a ser de intentar pasar y conciliar algunas reformas. Usted nos la había cantado hace exactamente un año. Estábamos en esta misma discusión. Dijo, si este gobierno no ejecuta, lo que vaya a hacer va a ser muy, muy pobre. Doctor Ariel, y ahí viene un tema clave, y es en medio de todo esto, la carrera presidencial. Y cuando decimos la carrera presidencial, es que el lío es que el país lo que está observando es una gallera política, y usted nos dice va a haber una confrontación enorme de aquí al año entrante, y con estas enormes dificultades que tiene el país. Es que mientras todo eso pasa, me decía el viernes alguien que conoce mucho, por ejemplo, del sector de la salud, que está prácticamente acabado, senador. El tema de medicamentos, el tema de la CPS, el tema del orden público desbordado, el país inundado en coca. Decía el alcalde Galán en una entrevista que tuvimos con él, sí, pues están decomisando grandes cantidades de coca. Porque hay mucha. Porque es mucha la que se está produciendo. Pero digo, hay un país real que va en otra vía del país político, y ahí la circunstancia es que uno no ve una luz ni de liderazgo ni de algún tipo de sensatez.
Pues mire, Juan Roberto, yo lo que veo es que este es un escenario para que lo que llamamos en ciencia política los outsiders, los que no son del mundo político, lleguen. Por eso mismo yo creo que la campaña se va a adelantar más y que la confrontación política se va a adelantar más. Es decir, porque el juego está totalmente abierto, porque es tanto el caos político que todo el mundo va a creerse con la fuerza de poderse meter. Y eso va a llevar a que incluso se desbaraten en las propias coaliciones y tengamos por lo menos 80 candidatos y candidatas y que solo por allá hasta noviembre, de aquí a un año, más o menos veamos claridad en quiénes van y quiénes no. Pero eso va a acelerar aún más estos niveles de confrontación política, porque yo sí creo que el espacio está abierto. Ahora, frente a este tema, una última reflexión en esto, Juan Roberto, y es, en gran parte, el tema va a ser el presidente a quien escoge de sparring para poder confrontar políticamente. Hasta el momento ha escogido a Vicky Dávila para evitar escoger a algún político. Va a seguir en esa tónica, va a volver, es decir, yo creo que vamos a ver en los primeros 3 o 4 meses los sparring que van a intentar darle el debate a Petro y ahí ya se va a ir clarificando, pero pues esto se va a radicalizar, esto sí, de lado y lado, no solo métanos en la fila, senador. Digo, métanos a los medios en la fila de los sparring, porque pues él está buscando camorra, me da pena decirlo así, y usted nos lo ratifica pues en este análisis. Oiga, ¿de todo eso hablaron en la comida de esta semana en su casa? El jueves en su casa, senador. No, Juan Roberto, es una comida que hago generalmente los fines de año. Y claro, se habló de eso, se habló de una novela que va a sacar Humberto Lacalle, una novela que va a sacar León Valencia, yo voy a sacar un libro. Pero la otra mitad de la conversación fue temas políticos. Y hablando de política, ¿es realmente políticamente hacia dónde va el país? Porque ya nos habla del presidente, nos habla del Congreso, nos habla de esta precampaña, pero repito, la gente está muy confundida. Pero Juan Roberto, mire, voy a opinar esto. Sí. Perdóneme, pero no iba a opinarlo. No, hágale. Este país o se va para uno de los extremos, se mantiene en un extremo izquierda o se va para el extremo derecho, o encontramos un mecanismo para que esta confrontación salgamos de ella y encontremos una tercera vía cualquiera, más al centro izquierda, más al centro derecha. No sé, pero tenemos que encontrar un mecanismo. Nosotros no podemos terminar como Argentina, donde el objetivo principal del presidente que llega es echar a la cárcel inmediatamente anterior, digamos. O sea, pasar de un lado al otro, eso nos sale muy mal. Entonces también muchos de nosotros estamos en tranquilizar las aguas y ver si hay una posibilidad de que haya una tercera vía, pero también se lo reconozco, yo creo que la gente está confundida, pero está contenta con la confrontación. Pero no creo, yo lo que siento en la calle es que la gente le gusta la confrontación, quiere seguir en la confrontación, y esa es mi gran preocupación, pues en términos electorales. Sí, también en eso tiene razón. En política solo pelean los que están fuera del Congreso de la República. Senador, puntualmente sobre el ministro, para cerrar el tema de Hacienda, que es tan delicado y que mire cómo estamos, el ministro Guevara, ¿cómo lo ve usted? Muchos dicen que le falta cancha. Digamos, yo creo que era el ministro que los mercados querían. Yo siento que al final hubo mucha telegrafiada para que el reemplazo de Bonilla fuera él, pero como Bonilla se demoró tanto en salir y el presidente lo protegió tanto, el ministro Guevara llega sin margen de maniobra. Es decir, llega a paladear la crisis que hay sobre recaudo y sobre distribución, que seguramente para abril del otro año va a haber un nuevo recorte en muchos ministerios. Por lo menos se tendrán que recortar o entre 9 y 11 billones más o menos, habrá un nuevo recorte. Entonces él llega a paladear la crisis, pero es que en el Congreso, mientras estuviera el ministro Bonilla, era imposible que se aprobara cualquier reforma o cualquier tema económico. Y me quedan unos segundos. Y espere el estartazo con las decisiones que tomen Corte y Fiscalía sobre el tema, ¿no? Que vamos a ver si son esta semana, que es antes de la vacancia judicial, o van a dejar pasar la gente Navidad con sus familias. Si los van a dejar pasar libres, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, si es esta semana o si va a ser después del 20 de enero. Pero que van adentro, van adentro. Sí, no, pues hay mucha evidencia y yo creo que además por el bien de este país se tiene que mandar mensaje a la justicia, y los que tengan evidencia, los que tengan evidencia, pues tienen que pagar. Eso es, en eso el que la hace que la pague, en eso no hay discusión. Mi senador, le mandamos un abrazo, de verdad, gracias por acompañarnos en este domingo. Juan Roberto, un abrazo, mil gracias, y María Camila, un abrazo, mil gracias. Chao, senador.